La charla que vamos a hacer ahora es la del hombro del lanzador, que así es como se titula en todas las publicaciones en inglés, pero a mí me gusta llamarla el hombro del deportista que usa el hombro, porque no todos los deportistas son lanzadores y lanzador se define en realidad en la literatura inglesa a los jugadores de béisbol. ISMEC es nuestra clínica, que corresponde al acrónimo International Sports Medicine Clinic, y nosotros pues, somos consultores del Open Mutua de Madrid, de la Federación de Tenis, y somos consultores de la Federación de Windsurf y de otras muchas federaciones y deportistas. Y con eso pues tenemos exposición al hombro de muchos deportistas y hemos ido definiendo un poco el hombro de cada deporte para poderlo diagnosticar y tratar y cuáles son las lesiones típicas. En el esquema de la charla vamos a hablar un poco de cuál es la definición del hombro del lanzador, cuáles son las lesiones que clásicamente se asocian al hombro del lanzador, y vamos a hablar específicamente del síndrome subacromial dinámico, de la disquinesis, del hombro del tenista, del hombro del nadador, del hombro del jugador de voleibol y del hombro del windsurfista, ¿vale? No es lo mismo un jugador de béisbol, que como podéis ver requiere una rotación externa suprafisiológica para poder hacer lanzamientos, y el hombro del lanzador se definió en jugadores de béisbol. Pero los deportistas a los que nosotros tratamos habitualmente no son jugadores de béisbol, no hacen los mismos movimientos, son jugadores de tenis, de voleibol o de balonmano, y como veis requieren diferentes posiciones para su hombro, diferentes de la del jugador de béisbol. Y estos son lanzadores, pero es que hay otros que no son lanzadores y que usan su hombro, como son los nadadores, que tienen que hacer movimientos repetitivos del hombro, y los windsurfistas, que directamente no tienen tantos movimientos, son posiciones estáticas en las que juegan mucho con sus escápulas. Y veremos cuál es la influencia. La biomecánica del lanzamiento ya hemos hablado de ella. Se generan fuerzas muy altas, tanto en la carga como en el lanzamiento. Las fases de lanzamiento están muy bien definidas. En Estados Unidos se ha estudiado mucho cómo se realiza cada una de ellas y qué implicaciones tiene. Aquí vemos la porción larga del bíceps, cómo se activa con los diferentes movimientos del lanzamiento y con la rotación externa. Vamos a ver qué pasa con el béisbol. Bueno, en el béisbol está definido que el hombro del lanzador tiene una serie de lesiones que se asocian a ello, como es el pellizcamiento subacromial o impingement subacromial, lesiones del manguito, impingement interno o pinzamiento interno, lesiones de slap, inestabilidad anterior, déficit de rotación interna y la escápula sic o la escápula mala. Todo esto es lo que uno tiene que pensar o tener en la cabeza cuando se enfrenta con un lanzador o con un deportista que viene porque usa el hombro. ¿Qué es el síndrome subacromial? Bueno, pues el síndrome subacromial es un pinzamiento de la bursa que está por debajo del acromio cuando se eleva el hombro. Es cuando se eleva o cuando se rota. Esto genera que se irrite la bursa y produzca dolor. La teoría clásica dice que es por culpa de una formación del acromio en forma de gancho, pero en realidad ya sabemos que eso no es así, que se produce por alteraciones dinámicas que vamos a ver más adelante. Y eso genera dolor y pinzamiento. Cuando ese pinzamiento es continuo, puede llegar a producir pequeñas roturas del manguito, que se llaman roturas parciales, en la zona de la cara bursal, en la zona subacromial. Cuando nosotros nos encontramos esto en cirugía, pensamos que sí que hay un compromiso de espacio, que el tendón por movimientos repetitivos se ha podido romper y tenemos que tratarlo, o con infiltraciones o con cirugía. ¿Qué es el impingement interno? Otra de las lesiones asociadas a los lanzadores, a los deportistas que usan el hombro. Bueno, el impingement interno es un pinzamiento del tendón del infraespinoso en la parte más posterior y superior de la glena. Aquí se genera ese pinzamiento en la fase en la que se realiza la carga para poder lanzar, se pellizca el infraespinoso y acaba rompiéndose. Y esto también se genera por alteraciones dinámicas.
Las lesiones de SLAP, como hemos comentado, son lesiones desde anterior a posterior de la zona más superior del labro. Y como hay 4 tipos de ellas, ya hemos hablado que las que más nos interesa tratar son estas dos, aunque la más frecuente es la tipo 2. Obviamente, un deportista que pone su hombro en una rotación externa máxima pone su hombro en riesgo para que se salga. Puede salirse por un golpe, una luxación traumática, o puede salirse por microtraumatismos. Van aumentando el volumen de la cápsula, va generando que haya pequeñas subluxaciones y eso se llama microinestabilidad. Otra de las lesiones asociadas a los lanzadores descrito en la literatura. Y luego hay lesiones o adaptaciones. No sabemos bien si este déficit que tiene este lanzador de rotación interna es una adaptación para proteger su hombro contra las lesiones o es una lesión que le ha generado el lanzar. Lo que sí sabemos es que en jugadores de béisbol el arco del movimiento está conservado. Aumentan su rotación externa para compensar el déficit de rotación. Esto no ocurre en otros deportistas, como ahora veremos más adelante. Otra lesión o adaptación, la escápula SIC. Esto está descrito como en el hombro del lanzador y SIC corresponde a un acrónimo que es malposición de la escápula con prominencia del borde inferior, como veis ahí, dolor en la coracoides y disquinesis. Esto lo describieron Burkhardt y Kibler, que son de los que más han estudiado el hombro de los lanzadores, y describieron que hay unas zonas del hombro que están más débiles y otras zonas del hombro que están más rígidas. Y la descompensación es la que produce que el deportista tenga dolor y no pueda lanzar. Como hemos dicho, no es lo mismo un pitcher que un tenista que un jugador de voleibol. Si os fijáis, la rotación externa que requiere un pitcher no tiene nada que ver con la rotación externa que requiere el lanzamiento o el saque de tenis, ni con la que tiene el voleibol. Y cada uno de ellos, por este motivo y por otros, tendrán lesiones diferentes, aunque parecidas. Y sobre todo, estos son movimientos dinámicos de lanzamientos ocasionales, pero un nadador tiene movimientos repetitivos muy a menudo con muchas revoluciones. Y si os fijáis, la biomecánica del hombro es completamente diferente. La rotación externa que requieren es menor. En realidad, lo que requieren es una buena rotación interna y su rotación externa básicamente es para generar el impulso. ¿Qué es el síndrome subacromial dinámico? Bueno, como hemos dicho, el síndrome subacromial es que la bursa queda pellizcada contra el acromion. La teoría clásica, como veis aquí debajo, es que los acromion pueden tener diferentes formas. Si el acromion es tipo 3, puede llegar a pinzar más que si es tipo 1. Y entonces el tratamiento clásico es cortar quirúrgicamente este ganchito para que no genere impingement. Otra de las cosas importantes es conocer la dinámica del movimiento del hombro. La articulación escapulotorácica y glenohumeral se mueven de forma consonante y armónica. Entonces, a medida que va elevándose el brazo, también se va moviendo la escápula con ello. ¿Qué ocurre si se mueve el húmero, pero no se mueve la escápula? Pues que hay impingement, y ese impingement es dinámico, no es por la forma del acromion, es porque la escápula no se mueve adecuadamente. Y si os fijáis, este es un acromion tipo 1. ¿Qué ocurre si la escápula se mueve de forma alterada? Y cuando elevamos el brazo genera una protracción, pues que este acromion tipo 1 se ha transformado en un acromion tipo 3. Y no es una malformación, no es una alteración anatómica, es un problema dinámico. La escápula no se mueve adecuadamente. ¿Qué significa que la escápula no se mueva adecuadamente? Bueno, pues eso se denomina disquinesis. Los movimientos del hombro, y de la escapulotorácica no son adecuados. El concepto es una alteración en el movimiento y la posición de la escápula, pero los movimientos escapulares son muchos y es difícil separarlos o segmentarlos. Lo importante es
valorarlos en su conjunto. Y la disquinesis realmente es la alteración de la movilidad de la escápula. Este es un tenista profesional que, como veis, tiene alterada la movilidad de ambas escápulas y genera prominencia de la parte medial. Kibler, que es uno de los traumatólogos que más ha estudiado este fenómeno, clasificó las diferentes disquinesis en 4 tipos. Sin embargo, él mismo, poco tiempo después, evaluó la reproducibilidad de esta clasificación y se dieron cuenta que era poco útil. Se generó una reunión de expertos sobre la dinámica escapular, en la que finalmente concluyeron que lo más importante es valorar la parte medial de la escápula y ver si tiene o no tiene disquinesis, pero clasificarla no tiene mucho sentido. Luego hay 2 test de corrección manual, que ahora veremos, y lo que más importante es tener en cuenta toda la patología que se asocia a disquinesis para tenerlo en mente y poderlo valorar. ¿Cómo hacemos la evaluación de la disquinesis? Pues podemos hacerlo de forma unilateral, diciéndole al paciente que suba un solo brazo y el otro lo deje en su sitio. Como veis, en el brazo no dominante tiene un poquito de prominencia medial, pero en el brazo dominante, fijaros la cantidad de prominencia que tiene. Estos 2 son tenistas profesionales, son gente que le dedica mucho tiempo al deporte y fijaros la disquinesis que tienen tan importante. ¿Esto es patológico o no? Bueno, no lo sabemos bien. Lo que sí que sabemos es que cuando lo tratamos, los pacientes mejoran. Por lo tanto, probablemente es patológico. Y aquí veis cómo el paciente protruye su escápula para poder realizar la rotación. Aquí, el paciente de la derecha, sí, el punto anterior, aquí tiene que trabajar el serrato. Claro. Meterlo... Bueno, eso lo veréis con Emiliano, que va a dar la charla, pero sí, no solo el serrato, el elevador de la escápula, el romboides, el trapecio, estirar aquellas zonas que están contraídas y fortalecer aquellas zonas que están debilitadas. Los test de corrección. Bueno, el test de asistencia escapular es, si os fijáis, este paciente no puede terminar de elevar bien el hombro y nosotros le ayudamos empujando la escápula. Eso se denomina test de asistencia escapular. En este caso, este es un gimnasta de élite que tenía un problema del nervio espinal, y si os fijáis, fijaros que la musculatura del trapecio derecho es más prominente que la del trapecio izquierdo, y es porque tenía un déficit que le impedía la movilidad, y eso generaba también disquinesis y atrofia neurológica, no dinámica. Fijaros ahora, mirad cómo protruye su escápula. Y ahora vamos a ver el lado afecto, fijaros, prácticamente vertical. Bueno, y el test de reposición es recolocar la escápula, estabilizarla con la mano y hacer que el paciente haga la maniobra de impingement o de manguito para ver si se le genera dolor. Si corrigiendo la posición de la escápula se le alivia el dolor, entonces diagnosticamos una disquinesis, y eso nos ayuda también a pensar que tiene que ver con un impingement subacromial. Está descrito en la literatura que el impingement subacromial, las luxaciones crónicas acromioclaviculares y el dolor cervical crónico están muy vinculadas a la disquinesis, y que tratando la disquinesis mejoran los síntomas de estas 3 patologías. Pero nosotros, porque nos interesa mucho este tema, hemos descrito también y hemos evaluado que la disquinesis está asociada también a la inflamación de la porción larga del bíceps y a la rotación interna, a lesiones neurales, al atrapamiento del nervio supraescapular y a tumores. Vamos a hablar de qué es el hombro del tenista. Bueno, como valoramos muchos tenistas, uno de ellos, que es esta chica, se llama María José, campeona de España sub-18, nos la derivan a la consulta para que la operemos. La han visto varios médicos y tiene mucho dolor en la cara anterior, nadie ha podido dar con la solución y lo más importante, y ya hay que operarla. Y cuando yo la evalúo me doy cuenta que tiene un déficit de rotación interna muy importante y que tiene disquinesis. La tratamos, mejoró y no hizo falta operarla. Pero nosotros nos preguntamos,
¿Esto es habitual? ¿Es la primera vez que ocurre? ¿Es un caso aislado o es que le pasa a muchos tenistas? Y decidimos realizar un estudio para ver, porque los tenistas vienen quejándose de dolor en la cara anterior del hombro, porque eso les impide jugar. Nadie viene diciéndote tengo disquinesis escapular o tengo déficit de rotación interna, pero cuando un tenista viene con dolor en la cara anterior del hombro, si evaluamos estas dos cosas, probablemente podamos tratarle adecuadamente. ¿Por qué les duele la parte anterior del hombro? Bueno, ya vimos ayer que para poder evaluar la porción larga del bíceps, la mejor maniobra es unos 15 grados de rotación externa, bíceps está situado justo ahí. Se genera inflamación de la porción larga del bíceps y eso genera dolor, y con la palpación podemos exacerbar el dolor. Lo que intentamos es palpar esta zona en la que hay inflamación y está la vaina sinovial que rodea la porción larga del bíceps. Y eso lo hacemos apretando con el dedo justo ahí. ¿Cómo se ve una tendinitis o una tendinosis o una inflamación del bíceps cuando entramos por artroscopia? Bueno, pues estos son los diferentes estadios evolutivos. Cuando un tenista viene, generalmente está en esta fase o en esta fase. Pero si lo dejamos progresar, acaban teniendo estos bíceps degenerados e incluso estas roturas intratendinosas que veis en la diapositiva de abajo a la derecha. Por lo tanto, es importante diagnosticar esto a tiempo y tratarlo adecuadamente para que no lleguen a estas fases. ¿Qué es el déficit de rotación interna? Bueno, este chico que veis abajo, sonriendo, es un tenista top 50 del mundo. Fijaros la rotación externa que tiene, que es la normal, y fijaros la rotación interna que tiene. No tiene prácticamente rotación interna. Esto se hace estabilizando la escápula y eso genera que este deportista esté más en riesgo a tener una lesión de hombro que otros. Y como hablábamos antes, si os fijáis, cuando un tenista hace rotación interna, para poder elevar su mano, tiene que separar la escápula. Esto ocurre por dos motivos. Uno, porque no tiene un control adecuado de la musculatura, y dos, porque como tiene restricción de la rotación interna, la única manera que llega ahí es subluxando la escápula, haciendo que se eleve. Así que esto es un signo de déficit de rotación interna más que de disquinesis. Este es el brazo no dominante de María José y este es el brazo dominante, y así es como evaluamos la rotación interna. Todo esto nos indica que hay déficit de rotación interna. Se puede hacer de pie, pero cuando hacemos de pie no podemos estabilizar bien la escápula y por lo tanto nos puede engañar. Lo que hacemos es tumbamos al paciente, estabilizamos la escápula con la mano para poder evaluar solamente la movilidad glenumeral, y lo que hacemos es valoramos la rotación interna y la medimos con un goniómetro, que es un sistema que nos permite medir ángulos, y valoramos también la rotación externa para ver si compensan como hacen los jugadores de béisbol. La disquinesis escapular la evaluamos en sí o no, simplemente haciendo un test dinámico, y lo que hicimos fue en 3 torneos internacionales de los que somos consultores, solicitamos permiso para poder evaluar el hombro de los tenistas y cogimos una muestra de 103, que ahora ya hemos aumentado a 135 y que los resultados siguen siendo los mismos. Les hicimos una serie de preguntas sobre sus datos demográficos y técnicos, y todas las medidas las realicé yo con ayuda de Emiliano Gallardo, que es nuestro fisio, y de mi hermana, que es traumatóloga, para que tuvieran consistencia. En la muestra había 74 hombres y 29 mujeres, todos tenían una edad de aproximadamente 20 años, una altura de 1,80, y un tenista profesional le dedica al tenis aproximadamente unas 20 horas semanales, solo de tenis, además del gimnasio, con lo cual son muchas horas que sus hombros están trabajando. Y los pacientes que evaluamos tenían todo ranking ATP o WTA y eran del 50 para arriba o del 100 para arriba en el caso de las mujeres. Hicimos una evaluación con ecografía para ver no solo si tenían dolor en la porción larga del bíceps, que como visteis ayer en la exploración no es tan fácil de localizar a no ser que seas experto, sino para evaluar con el ecógrafo si de verdad estábamos en la porción larga del bíceps y se tenían esto es líquido alrededor de la porción larga del bíceps, eso es diagnóstico de tendinitis. Y la valoración de la disquinesis la hicimos en sí o no. Bueno, ¿qué obtuvimos? Pues que el 83% de los tenistas en su brazo dominante tienen un déficit de rotación interna, o sea, casi todos.
Pero es que además, en el brazo no dominante también tienen déficit de rotación interna, aunque en menor porcentaje. Así que el 60% tienen déficit de rotación interna en los dos. Probablemente porque casi todos los tenistas pegan el revés a dos manos. El 90% tenía disquinesis en uno o en los dos brazos, también muy alto. Con lo cual no era casualidad lo que tenía María José, es algo que ocurre en muchos tenistas. 34% tenían dolor en la porción larga del bíceps del brazo dominante y un 14% en el no dominante. Y con el ecógrafo, el 18% tenían líquido en el bíceps, o sea que tenían ya una inflamación severa. Así que, analizándolo todo en conjunto, el 75% tienen déficit de rotación interna y disquinesis, que es un porcentaje muy alto, y si a eso le asociamos el dolor en la cara anterior, el 25% tienen la suma de los tres signos, con lo cual definimos el síndrome del hombro del tenista, y esto es algo que es importante a tener en cuenta porque si os viene alguna vez un tenista con dolor en la cara anterior del hombro, hay que evaluar tanto el déficit de rotación como la disquinesis para poderlo tratar, y con eso se evitarán lesiones más a menudo que puedan llegar en el futuro. Por este trabajo nos dieron el Premio Nacional de Investigación de Traumatología y lo hemos publicado en la Revista Europea de Traumatología Deportiva. ¿Para qué nos sirve esto? Pues una vez que definimos una patología, podemos definir cómo tratarla. Este es el protocolo que tenemos en nuestra clínica, que lo podéis descargar de internet, está en nuestra página web. El protocolo consiste en explicar al paciente qué es lo que tiene y tiene una serie de ejercicios en los que hay fotos y texto para explicárselo. Nosotros tratamos muchos deportistas que son de otra ciudad o que por su deporte tienen que estar fuera mucho tiempo, con lo cual les damos esto para que lo puedan hacer con sus entrenadores. Está apoyado en bibliografía científica y básicamente el resumen es que si alguien tiene dolor en la cara anterior del bíceps con disquinesis y déficit de rotación, le hacemos una infiltración ecoguiada, lo tratamos con ejercicios de cadena cinética cruzada, con ejercicios excéntricos para bíceps y más o menos EPI según lo necesite. El resumen de todos los ejercicios, que ya los habéis visto con Emiliano, básicamente es cadena cinética cruzada, que Anne Kuls, que es una fisioterapeuta belga, ha hecho muchos estudios demostrando que este es el más eficiente de todos, aunque lo importante es hacerlos en conjunto. Y luego para el déficit de rotación interna es los ejercicios de forzar la cápsula posterior el propio paciente a sí mismo. Bueno, este protocolo que definimos ¿es efectivo? Pues hicimos un estudio para evaluarlo, los pacientes venían con un dolor de aproximadamente 7,5 y en aproximadamente un mes pasaba a 1, con lo cual eso era una diferencia significativa y nos dimos cuenta de eso, que en aproximadamente un mes los pacientes mejoran mucho de su dolor solo con tratamiento fisioterápico, o sea que no hay que operarlos, no es necesario llegar a ser agresivo. Esto es una tenista que tratamos durante 6 semanas y fijaros, ya no tiene disquinesis. Y este es el chico que habéis visto con la afectación del nervio supraescapular, del nervio espinal. Esa era la evaluación. A los 6 meses todavía mantenía cierta disquinesis y ahora, a los 10 meses, conseguimos controlar, a ver si quiere, a los 10 meses, pues no corre, sí. A los 10 meses, si os fijáis, controla perfectamente la cara media de las escápulas. Con lo cual, esto demuestra que incluso en lesiones neurológicas graves, este protocolo de fisioterapia es útil. Y como para nosotros era importante comunicárselo al resto de científicos, pues lo hemos publicado en el International Journal of Orthopedics y en la revista italiana de medicina deportiva, demostrando nuestros resultados. La disquinesis también está relacionada con el atrapamiento del nervio supraescapular.
en diferentes deportes, voleibol, tenis, natación y windsurf. Y en este mismo estudio que hicimos intentamos ver si eso ocurría también en tenistas. Y fijaros la atrofia que tiene este tenista en la parte inferior, toda es la fosa infraespinosa y la fosa supraespinosa. Eso se produce porque el nervio no inerva adecuadamente el músculo y se atrofia. Fijaros, esta tenista, la atrofia tan importante que tiene de la fosa infraespinosa y de la supraespinosa en su lado dominante, porque ella era zurda, y en el no dominante, fijaros cómo su hombro está bien. Bueno, pues cuando hicimos un análisis de estos tenistas, nos dimos cuenta que el 6% tienen una afectación clínica, o sea, en la inspección tenían atrofia, pero cuando les hicimos electromiograma, el 7,5% lo tenían afectado, con lo cual esto es algo que hay que incluir también en el diagnóstico diferencial del hombro del tenista, con lo cual al final el hombro del tenista en resumen es las tres cosas que hemos visto, más el atrapamiento del nervio supraescapular. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es y dónde está el nervio supraescapular? Para que podáis entender un poco, este es un esquema, el nervio va pasando de adelante hacia detrás, para pasar a la parte posterior de la escápula, va dando ramas al supra y al infraespinoso y como veis está en íntima relación con la escápula. Así que cualquier alteración de la movilidad de la escápula podrá generar que el nervio se quede irritado, se quede atrapado. Y si os fijáis, el nervio pasa por debajo de un ligamento que se llama ligamento supraescapular, porque aquí hay una pequeña fosa, la arteria pasa por encima, el nervio pasa por debajo, y al estar atrapado ahí, si alteraciones de la movilidad de la escápula generan problemas, hace que el nervio se traccione y genere esa patología que habéis visto con atrofia. ¿Qué ocurre en nadadores? Bueno, pues el hombro del nadador fue descrito en 1974. Estos dos canadienses se dieron cuenta que los nadadores tienen muchos problemas de hombro, les duele el hombro y no se sabía bien por qué. Tal es así que la teoría es que un nadador tiene unas altas cargas de entrenamiento, pueden llegar a entrenar 110 kilómetros a la semana. Se calcula que tienen unas 18.000 revoluciones semanales y en general las lesiones se producen por sobrecarga y por sobreuso. Y está demostrado que el 80% no tiene una causa clara el dolor con la actividad, pero tienen una gran parte de nadadores tienen dolor y se les ha atribuido muchas causas, el impingement antero superior y el posible tratamiento de eso con descompresión subacromial. Otros han dicho que seguramente es por inestabilidad multidireccional y lo que hay que hacer es plicaturas capsulares. Otros dicen que puede ser una tendinitis de bíceps y por lo tanto cortar el bíceps y pegarlo en otro sitio, que es una tenodesis. Y otros dicen que son lesiones de SLAP y reparación del labro. Bueno, pues cuando esto se ha evaluado científicamente, cada uno de estos tratamientos, el retorno a la competición haciendo todo esto es del 20%. O sea que cuando un nadador viene con lesiones y acaba operándose, solamente el 20% vuelve a la competición a su nivel previo. Y nosotros nos planteamos que quizá haya otra patología que explique por qué a los nadadores les duele el hombro. Y esto nos surgió porque este chaval es campeón sub-18, campeón de España, y acudió a la consulta con una atrofia severa, tanto de la fosa infra como de la supraespinosa. Y esto nos hizo sospechar que a lo mejor no es una casualidad, que esto pasa en más nadadores. Lo que hicimos fue, como llegaba con un atrapamiento tan severo, operarlo. ¿Cómo se opera? Bueno, básicamente la idea es hacer una artroscopia, liberar el ligamento por el que pasa el nervio y hacer una neurolisis, tanto de delante como hacia atrás, para que el nervio deje de tener fibrosis. Esto lo hacemos o vía lateral, que la describió un señor que se llama Lafos, en la que se entra con la cámara por lateral y se entra con un sistema para poder liberar y disecar el nervio por lateral, y luego entrando por arriba, por el portal de Neviase, pero más medial, lo que se hace es cortar el ligamento. Se puede cortar o con un básquet o con una aguja, con la idea de este es el ligamento, de lateral a medial, y lo liberamos con la aguja, con la idea de que el nervio quede libre. Pero a nosotros nos gusta hacerlo por vía posterior y vía anterior para tener acceso al nervio. Entonces la vía anterior tiene un portal que se llama portal medial a la coracoides o portal del suicidio, suicide portal, porque por ahí es donde corre todo el plexo braquial y hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Vais a ver un pequeño vídeo de cómo se hace la resección del nervio
Veis que el sistema de corte, que es un básquet, corta el ligamento entrando por arriba, aquí queda liberado, el nervio está abajo, la arteria está arriba, ahí está tocando arteria abajo, nervio arriba, el nervio queda liberado y además hacemos una neurolisis, además limpiamos el nervio a los alrededores. Bueno, ¿esto era un caso aislado? ¿Solo le ha ocurrido a un nadador? Bueno, pues hicimos un trabajo conjunto con otro de los médicos que se dedica a tratar nadadores y resulta que obtuvimos 5 nadadores de alta competición en las que 4 de ellos decidieron operarse. De los que se decidieron a operar, todos volvieron a la competición. El tiempo medio que tardaron en volver a la competición fue de 7 meses. Y no solo volvieron a su nivel previo, sino que mejoraron una media de 15 kilómetros a la semana. Este es el chico que visteis antes de operarse, a los 3 meses ya tenía bastante relleno de la fosa, a los 6 meses trabajando ya estaba completamente relleno, con lo cual la musculatura, si liberamos el nervio, vuelve otra vez a su estado previo. Recordar cómo estaba en el estado previo y cómo estaba después de 6 meses de la liberación del nervio del trabajo con fisioterapia. Hicimos cuestionarios clínicos validados a todos los nadadores y en todos los cuestionarios clínicos que existen, todos mejoraban. ¿Por qué pensamos que ocurre esto? Bueno, pues este es un vídeo de una escápula. Hay estudios de electromiografía en los que se demuestra que esto que estáis viendo son las alteraciones que se producen. Déficit del serrato, contracción del infraespinoso, la escápula se mueve, entonces si os fijáis, el nervio queda atrapado y se pellizca. Cuando lo liberamos, el nervio ya se mueve libremente y ya no genera dolor. Pero obviamente lo que hay que hacer es estabilizar la escápula y mejorar su movilidad. La teoría es, obviamente, que hay errores técnicos, que se producen desequilibrios de la musculatura y por la fatiga, la sobrecarga y el sobreuso se produce la lesión, se produce la alteración de la movilidad de la escápula y por lo tanto la afectación del nervio. Todo esto lo hemos publicado en el American Journal of Sports Medicine, que es la revista más importante del mundo de deporte y de traumatología deportiva, y tiene un factor de impacto muy alto. La verdad que no es fácil publicar en esta revista. Así que vamos a pasar al voleibol. En el voleibol la teoría es que hay un atrapamiento dinámico del nervio supraescapular, pero en otro lugar, en el surco espinoglenoideo. Y este tipo de deportistas tienen una atrofia selectiva de la fosa infraespinosa. La supraespinosa la tienen bien, pero la infraespinosa está atrofiada. Esto sí que estaba descrito en la literatura, pero lo que hay es publicaciones con cirugía abierta, que si os fijáis son incisiones muy grandes y muy agresivas. Entonces la idea es hacerlo de forma endoscópica, que esto no está publicado. ¿Cómo es la anatomía de la fosa espinoglenoidea? Bueno, esta es la parte de atrás de la escápula, esta es el acromio y aquí hay un pequeño ligamento que comprime el nervio. Este es el nervio, ese es el ligamento y ese es el nervio dando las ramas para el infraespinoso. Eso es lo que se atrapa en un jugador de voleibol. ¿Por qué ocurre eso? Pues este es el movimiento de lanzamiento. Aquí veis el infraespinoso resecado hacia abajo, retraído hacia abajo, y este es el nervio, cómo se ve atrapado, voy a volverlo a poner, con el movimiento. Entonces, un jugador de voleibol tiene un movimiento de rotación interna finalizando el strike, finalizando el spike, que es el remate, que hace que la cápsula, que está en íntima relación con el nervio, comprima el nervio de forma dinámica. La persona que describió la liberación de este nervio de forma endoscópica es este señor, que es Kevin Blanchard, con el que yo fui a aprender a hacerla a Estados Unidos. Y esto es como se ve en una endoscopia en seco. Aquí está el nervio, lo localizamos con la cámara y ahora lo que vamos a hacer es resecarlo. Si os fijáis, son dos pequeños agujeritos que, comparado con la cirugía que habéis visto antes, que era una incisión súper grande, es mucho menos invasivo y mucho mejor para el paciente, sobre todo para un deportista. Y lo que hacemos es liberar el ligamento para que el nervio quede libre y generar una artrólisis. Uy, perdón.
una neurolisis. Y ahora vais a ver cómo se ve. Lo anterior era un cadáver, esto es un paciente en el que hemos hecho la liberación del nervio de forma endoscópica para evitar tener que hacer una incisión muy grande. Y finalmente vamos a hablar del windsurf. En el windsurf no hay movimientos balísticos, no hay remates, lo que hay es una posición fija sobre la botavara que también genera alteraciones. Esta es Blanca Manchón, que es pentacampeona del mundo de windsurf, que acudió a nuestra consulta porque tenía una lesión del hombro que le impedía competir. Y la tratamos y nos dimos cuenta de que, entre otras cosas, tenía una afectación del nervio supraescapular, que creemos que es por la posición fija y por la movilidad de las escápulas. Las escápulas se ven alteradas. ¿Cómo se diagnostica? Pues se hace un electromiograma. Un electromiograma es entrar con una agujita dentro del músculo, generar un estímulo eléctrico y ver si el nervio funciona. El estudio previo de Blanca era de afectación del nervio. Una vez operada y realizada la liberación del nervio, ha quedado completamente liberado y ella ha podido volver a competir y de hecho está otra vez en el campeonato del mundo. Estas son las imágenes de la liberación. Como veis, no se puede ver muy bien, pero liberamos el ligamento y quedan la arteria y el nervio liberados para que pueda realizar sus movimientos adecuadamente. Este es su hombro después del tratamiento de fisioterapia con Emiliano. Y esta es ella después de haberse tratado, otra vez subida al podio. Así que, en realidad, la liberación del nervio ha sido efectiva. Y ahora estamos en visos de intentar entender por qué. ¿Por qué ocurre eso en un windsurfista que prácticamente no se mueve? Entonces, esto es un sistema de tensomiografía que permite ver la capacidad contráctil de la musculatura y estamos intentando analizar diferentes grupos de músculos en diferentes deportistas. Y esto es una electromiografía de superficie. Entonces, lo que hacemos es, con el gesto deportivo de ella, analizar los diferentes músculos que están implicados e intentar valorar por qué. Este es Paco Ureña, que es un torero que también trabaja con nosotros, que ha tenido también patología del hombro, y también estamos estudiando en toreros la afectación del nervio supraescapular y la implicación de la escápula. Así que, si tenéis deportistas, tenéis que sospechar atrapamientos dinámicos de los nervios. Si son nadadores, en la corredera supraescapular; si son jugadores de vóley, en la corredera espinoglenoidea; si son jugadores de tenis, hay que valorar ambos, y en windsurfistas todavía no sabemos bien a qué corresponde. Y aunque a mí me gusta mucho la disquinesis y estudio mucho la afectación del hombro, cuando a uno le regalan un martillo se cree que todos son clavos. Pero bueno, fijaros, esta paciente que vino porque habíamos tratado a su hija de disquinesis y le habíamos quitado las molestias, viene con una alteración de la movilidad que no es una disquinesis. Os lo voy a volver a poner para que os fijéis. Si os fijáis, le hacemos que suba y baje, la parte media de la escápula prácticamente no tiene prominencia, no tiene elevación con la rotación interna, y ahora fijaros que ella sube el brazo y ahí le sale un bulto. ¿Lo veis? Eso no es disquinesis, eso es un tumor. Y ese tumor se denomina elastofibroma. Son tumores benignos, no hace falta operarlos si no tiene molestias, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Así que, en resumen, ante pacientes con molestias en la cara anterior del hombro, sobre todo deportistas, valorar disquinesis. Si tienen un impingement subacromial, una luxación crónica, un dolor cervical crónico, valorar si tienen disquinesis. Y si tienen una clínica de atrapamiento dinámico del nervio supraescapular, valorar la disquinesis. Esto lo pongo así porque estudiar la parte posterior del hombro, la espalda, en general nadie lo hace. Los médicos tendemos a ir solo a la parte en la que le duele, y si no valoramos la disquinesis no la podemos tratar. Si no la tratamos, el tratamiento será insuficiente. Hay que pensar en la disquinesis, prevenirla y tratarla, ya que es útil y evita tanto patologías mayores como en muchos casos evita la cirugía. El protocolo que hemos descrito en ISMEC es un protocolo de fisioterapia efectivo y tiene muy buenos resultados en aproximadamente un mes. Si el paciente ya llega con una afectación del nervio supraescapular muy grave, pues entonces ya no nos queda más remedio que operarlo. Y sabemos que los resultados de la liberación endoscópica son mejores que la abierta y son efectivos.
Todo esto requiere mucho estudio. Estos son mis mentores. Este es Freddy Fu, uno de los traumatólogos más famosos del mundo en traumatología deportiva en Estados Unidos. Este es Don Johnson, uno de los traumatólogos deportivos más famosos del mundo en Canadá, que han sido los dos mis mentores con quien yo he aprendido. Este es Kevin Plancher, que es de Nueva York, y este es el doctor Arriaza, que es otro de los traumatólogos deportivos que tenemos aquí en España, que es un líder de opinión también a nivel internacional. Esta es nuestra clínica, que está situada en Sevilla. Si alguna vez tenéis interés, queréis venir, tenéis cualquier duda, allí os recibimos cuando queráis, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenemos prácticas ahora o ya? Lo que queráis. Para... Nos queda